podemos tener el lugar y el tiempo de hacerlo. Preguntarle al Señor si en verdad lo que estoy haciendo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de mi familia o fuera de mi familia, en verdad le agrada a Dios. En verdad asombra a Dios, le gusta lo que estoy haciendo. Hoy vamos a revelar o a develar la gran incógnita. ¿Por qué todo este ruido en el aniversario? ¿Por qué todo este movimiento y qué pisos es necesario? ¿Por qué las pinturas? ¿Por qué nos preparamos tanto? ¿A Dios le agrada esto que estamos haciendo? Voy a responderle algunas preguntas que pueden llegar haciéndose de parte del Señor. Entonces, nos preguntamos eso. ¿A Dios le agradará? Yo siempre tengo este miedo o este temor de decir, Señor, ¿de verdad te gusta lo que estoy haciendo? ¿De verdad te alegras? Pero hoy la pregunta pasa mucho más allá de lo externo y se va a meter dentro de nuestros corazones, como siempre intenta hacer el Señor. Yo puedo llegar a hablarles intelectualmente, pero Dios va a llegar a la profundidad del caso. Cuando yo leo el libro de Éxodo y me empiezo a meditar en lo que Dios le dice a Moisés para hacer el templo, es algo que me asombra. Aquellos que quieran después estudiar sobre eso, Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés exactamente cómo él quería que hiciera el templo, el tabernáculo, el primer tabernáculo hecho para reunirse y glorificar a Dios. Dios se encuentra con Moisés luego de haber salido de Egipto y le da una serie de instrucciones precisas. Dios no deja nada, pero absolutamente nada a la imaginación de Moisés. Nada al gusto de Moisés. Empieza a hablarle de Dios y le dice cuántos metros tienen las paredes, cuánto de largo, cuánto de ancho, cuánto de alto, cada muro, qué piedra usar, qué herramienta usar, qué madera usar, qué color de las cortinas, qué color del piso, cómo sería el atrio, cómo va a ser el patio, dónde iba a encontrarse el lugar del sacrificio, a cuántos pasos del lugar santo, cómo se debería separar del lugar santo del lugar santísimo. Es una serie tremenda de instrucciones precisas que Dios le estaba dando a Moisés para construir el tabernáculo. A mí eso al principio me preocupaba mucho, porque entraba el temor de decir, ¿y cómo hago yo para saber si lo que estoy haciendo en verdad le gusta a Dios o no? Si en verdad impresiona a Dios o no. Yo veo ese pasaje y puedo pensar de que Dios es un Dios detallista, un Dios que está en cada detalle, en cada centímetro cuadrado de una buena construcción. Él no deja nada a nuestro propio gusto, sino que Él se encarga de hacer las cosas, su templo, como a Él le gusta. Él no le da la oportunidad al hombre o la mujer para decidir ni siquiera en colores, ni siquiera en diferentes, ¿cómo se dice?, artículos para mejorar el ambiente. Dios le dice a Moisés hasta las palmeras que tenía que dibujar en las cortinas, que eran unas palmeras que casi ni se veían, en los pilares, unas cosas que casi ni se veían, que el hombre no podía ver, pero que Dios quería que estuvieran en cada detalle. Aún más, Dios le dio a Moisés algunas de las maneras de construir para que en el lugar no hubiera ruido a hierro, a golpe de hierro. Imagínense que toda también la madera ya viniera cortada para que no hubiese ruido en la construcción. Imagínense los hermanos que trabajan en las construcciones, el ruido que hay. Pero Dios le dice a Moisés, acá no va a haber un ruido. Se va a construir un templo y va a ser de esta manera. También se lo hace con Salomón, pero empecemos con Moisés. Entonces cuando yo leo eso, digo, Señor, ¿cómo hago para agradarte? ¿De verdad lo que estoy haciendo te agrada? ¿Te gusta lo que hago, Señor? Y hoy vamos a ver cómo Dios obra en las construcciones. ¿Por qué son importantes las construcciones? ¿Por qué es la obra de Dios importante? ¿Y por qué es lindo e importante hacer el templo de Dios?
Nosotros venimos trabajando en la casa del Señor, en la iglesia, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Y vamos a ver por qué es tan importante y por qué suceden tantas cosas cuando nos disponemos a trabajar para Dios. Vayamos a leer a una de las personas que quiso hacer una casa a Dios, que quiso servirle a Dios, y cómo Dios trató sus pensamientos, sus ideas, y cómo Dios dirigió a este hombre llamado David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 11. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 11. Cuando lo encontramos decimos fuerte amén. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 11. 7, 1 al 11. Amén. ¿Sabe? Cuando yo pensaba en cómo agradar a Dios, sobre todo en los comienzos, yo idealicé de alguna manera, no sé si esa palabra existe en realidad, el altar de aposento alto. A veces le dije a mi padre, deja que yo lo hago, quiero hacerlo a mi manera. Aunque se me había ocurrido algo un poquito más jugado y que mi padre me frenó, esa forma le pedí a mi padre que me permitiera hacerlo con mi esposa. Entonces lo pusimos a hacer. Pero en ese momento le dije, Señor, ¿qué te agrada a ti? ¿Qué colores te gustan? ¿Qué formas? ¿Qué te puede agradar a ti? Dios me dio una gran enseñanza. Y que hoy Dios nos va a trasladar a cada uno de nosotros para que sepamos cómo construir. Entonces cuando yo leía esto decía, Señor, ¿cómo puedo hacer? Y Él me decía, quiero que te fijes mucho más allá de los colores, mucho más allá de las formas. Quiero que entiendas algo que hoy Dios nos va a enseñar a todos nosotros. Una vez, es que a veces cuando vamos a trabajar para Dios nos enfocamos en lo que podemos ver y Dios quiere ir más profundo que eso. Una vez alguien me dijo, pastor, decile a mi hermano que saque la cortina de la casa que puso. Yo me quedé mirando y dije, ¿pero por qué? ¿No te gusta? Dice, ¿no ves que son cortinas rojas? Decile que la saque todo. Un cristiano no puede tener cortinas rojas. Y yo por dentro pensaba y decía, si le digo que en la iglesia tenemos cortinas rojas, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pensará este hombre? Y siempre tratando contacto, decirle, hermano, quiero decirte que nosotros vemos los colores por cómo el sol golpea y cómo llega hasta nosotros, pero en realidad quizás ya no lo ve así. Pero nosotros queremos poner en lo visible, en lo palpable, agradarle a Dios. Y creemos que nuestras creencias de lo natural se trasladan al cielo y se vuelven una ley. Pero que el hombre haya utilizado esos colores para hacer diferentes rituales no significa que nosotros nos estemos atados. Como por ejemplo hoy en día ese movimiento adventista del cual no quiero hablar mucho, pero sí que habla de santificar el sexto día porque Dios lo pidió así y se enfocan en que el sexto día, cuando Dios dijo el día fue hecho para el hombre, no el hombre para el día. Yo soy el Shabbat, digo, yo soy el descanso, yo soy el dueño del día, el rey del día. A mí adorar y en Él encontrarán reposo. Pero a veces nosotros nos queremos fijar en la naturaleza cuando lo que a Dios le agrada es las profundidades. Entonces vamos a ver qué le pasó a David cuando se le ocurre decirle, quiero hacer una casa a Dios. ¿Encontramos? Miren lo que dice. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo en todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El profeta le dice al rey David, haz todo lo que quieras porque Dios está contigo. Entonces, aconteció aquella noche, versículo 4 de ahora, que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda y en el tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que impuse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. En ese último versículo del que más vamos a hablar, o en esa última parte, Él te hará casa. Pero vamos a desglosar un poco lo que estaba sucediendo. El rey David dice que había descansado de todas las guerras, había vencido y Dios le estaba dando descanso. Entonces él estaba en su casa, la casa del rey, y empieza a mirar y se da cuenta que el templo o el lugar donde se hacía el sacrificio y los rituales para Dios estaba entre cortinas, era el tabernáculo primero que Dios le había mandado hacer a Moisés. Cuando David se da cuenta de eso, dice: no puede ser que yo viva en una casa tan lujosa y que la presencia de Dios esté detrás de telas, de cortinas. Le voy a hacer una casa. El profeta, estaba hablando con el profeta Natán. El profeta lo escucha y dice: mira, David, por lo que he visto en tu vida, Dios está contigo en todo lo que hagas. Haz lo que quieras, que Dios te acompañe. Entonces David se entona. El profeta vuelve a su casa y en la noche dice la palabra del Señor que Dios le habla a Natán y le dice: andá y decide a mi siervo algo. Natán abre los ojos, escucha lo que Dios le dice: decide que no se olvide que yo lo saqué de detrás del redil. Y empieza a dar una serie de enumeraciones que parecen que no van al caso. Decide que yo soy el que le está dando paz. Decide que yo fui el que le hizo ganar todas las guerras. Decide que yo soy el que está con él. Decide que fui yo el que le di un grande nombre, que ese nombre va a ser recordado por todos los siglos. Decide que yo le hice un rey cuando él era el más pequeño. Lo primero que recibe David de esa propuesta que le da Dios de construir una casa es: escuchame una cosa. Lo primero que te quiero decir, cuando quieras trabajar para mí, cuando quieras hacer algo para mí, que no te olvides que el que manda acá soy yo. Dios le estaba diciendo a David: mira, David, no te olvides que yo, porque a veces nosotros, mira lo que dice David. Dice: yo le voy a construir una casa pobre de Dios. De alguna manera, atención, no puede ser que él esté entre telas y yo estoy en un palacio. Y Dios le dice: no, David, te confundiste. Tú estás entre telas y yo estoy en el cielo. Aleluya. Entiende que si vas a trabajar para mí y no porque yo necesite de ti. Esa es la primera señal que Dios le da a David. Decide a David que yo fui el que le dio todas las cosas, que yo no necesito de él, que él necesita de mí. Y eso es algo que la iglesia debe entender, que Dios no necesita de mí, Dios no necesita de ti, nosotros necesitamos de él. Si nosotros no estamos, Dios sigue siendo Dios. Si Dios no está, nosotros no somos nada. Pero a veces se nos escapa eso en el afán de querer hacer algo para Dios, en el afán de querer servirle a Dios. No estoy hablando de la obra, ahora vamos a hablar un poco, estoy hablando de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Una vez que Dios le dice eso, le da un último mensaje, después sigue hablando, pero un mensaje que llamaría la atención de quien les habla hoy,
seguro que de David también. Le dijo, y decile que él no me va a hacer casamiento, que yo le haré casa. Parece un versículo o algo al pasado, pero cuando yo leí esto, dije, Señor, ¿qué significa? Yo te haré casa. Literalmente Dios le dice, yo te haré casa. Y eso quiero que hoy nos podamos enfocar. David creía que iba a hacer algo para Dios, y Dios le dice, tú no estás haciendo algo para mí, tú estás haciendo algo para ti. Tú no estás haciéndome un favor a mí, lo que tú vas a hacer ahora es hacerte un favor a ti mismo. Porque cuando tú y yo nos disponemos a servirle a Dios, vamos a tener que aprender este principio básico del Evangelio, que es uno de los más profundos que sea básico. Estas palabras, tú no me harás caso a mí, yo te haré caso a ti. Escucha bien, le dice, tú no me harás caso a mí, te haré casa a ti. Vamos a pensar qué es esto. Vamos a poder meditar un poco en lo que Dios nos quiere decir. David ya tenía una casa, ya tenía un palacio. Él no necesitaba una casa física. Dios le quería hablar de algo más. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿y acaso no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo de Dios? Y nos explica un poco lo que Dios le estaba queriendo decir a David. La construcción en la cual nosotros estamos enfocados a hacer es la de nosotros mismos. Y que cada vez que nosotros servimos a Dios, nos vamos a enterar de algo, de que es más difícil de lo que creíamos. Cualquier cosa que sea, ya sea trabajar en la iglesia, ya sea predicarle a alguien, ya sea testificarle a alguien, ya sea pedir perdón a alguien o perdonar a alguien, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque Dios dice, a veces nosotros creemos, mira Señor, trajo un alma para Cristo. Y a veces confundimos eso. Es que el que trae las almas es el Espíritu Santo. Amén. A veces nos equivocamos, sé que a veces lo decimos no con esa intención. Lo entiendo cuando decimos, y pude ganar un alma para Cristo. Que es una jerga evangelística que se entiende hacia dónde quiere avanzar. Pero nos equivocamos, que nosotros no fuimos el que trajimos a un hermano. Yo no fui el que los traje a algunos, sino que fue Dios en mí. Pero para que eso se lograra, yo tenía que haber entendido algo profundo. No te fijes en las apariencias, fíjate en la profundidad de lo que yo quiero hacer contigo. No me vas a agradar a mí por los lindos colores, por los formatos. Me vas a agradar a mí cuando entiendas algo, que debes dejar edificarte. Chique, Señor, ¿qué significa eso? Yo soy alguien que constantemente estoy pensando en reformas en el arreglo de la iglesia. No solamente ustedes capaz que piensan que es solamente en lo edilicio, sino en reformas en cada uno, cómo llegarles, cómo alcanzar para que conozcan a Jesús de una manera personal. Todo el tiempo, ese es mi pensamiento, esa es mi mirada del mundo. Pero Dios me invita siempre a decir algo. Mira que tú no los convences a nadie. Mira que a mí no me sorprenden los colores. Una vez recuerdo que yo pensaba en eso de hacer el altar allá, y decía la forma y me gustó y me emocioné, y después les puse las maderas. Ahora ustedes los nuevos no vieron, pero habíamos puesto todas las maderas. Yo decía, qué lindo. Y yo decía, quiero contarte algo. ¿Cuál es el material más caro de la tierra? El oro, Señor. Dice, yo hago pisos en el cielo con eso. Eso me impactó. Porque el Apocalipsis dice que la gran Jerusalén, que los pisos serán de oro y los mares son de cristal. Y entonces le dije, Señor, estamos mal, no te vamos a poder
llamar la atención con nada. Si el mismo oro bruñido tú lo usas para que yo lo pise, ¿cómo voy a hacer para llamarte la atención con algo natural? Y él me dijo, hay un templo que a mí me interesa y me llama la atención. Yo dije, Señor, ¿lo alquilamos? Y él me dijo, no, yo ya lo compré. Ok, Señor, muéstrame dónde es. Hablo con mi padre. Está listo. ¿Dónde están los títulos? Me dice, eres tú. Y es cada persona que se atreve a trabajar para mí. Porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso, Señor? Y Dios me dijo, a mí no me llama la atención ni la forma, ni los colores, ni los templos, ni los aires, ni las luces, ni qué linda la cruz con una luz atrás, qué precioso todo. No me llama la atención. A mí lo que me agrada es que mientras estás haciendo lo que estás haciendo, te dejes edificar por mí. Porque tú no me estás haciendo casa a mí, yo te estoy haciendo casa a ti. Reitero, yo estoy emocionado con la iglesia. No paro de pensar, ¿no? Vengo, miro hasta por la ventana. Es verdad que estaba el piso, Señor, es cierto, es un sueño. Yo había soñado hace mucho con los pisos así. Me faltan los espejos que iba a ir, no sé por qué, pero había espejos en el sueño. No lo sé, quizás fue alguna invención mía, pero miro todo y digo, Señor, qué lindo. Pero piensa en algo. ¿Cuánto nos cuesta hacer algo para Dios? Cada vez que alguien me dice, pastor, yo estoy interesado en cualquiera sea, te van a traer un cuadro para la iglesia ahora que veo los cuadros de estos. Gloria a Dios, hermano, y lo aliento. Y por dentro digo, Señor, tenemos más rato para hablar de este tema. Tengo que hablarte de un hermano o una hermana, cual quiera ser el caso. En este caso fueron dos matrimonios. Tengo que hablarte de ellos, Señor, quieren trabajar para ti. Y yo sé que no hay problema, pero el problema es que van a tener que saber que tú vas a trabajar en ellos. Y se nos escapa por un momento el por qué lo hacemos. Se nos escapa por un momento cuál es la intención. ¿Saben? Muchas personas en el mundo hacen cosas para Dios, pero no permiten que Dios haga cosas en ellos. Por eso nos confundimos. Por eso creemos que nuestro avance va conforme a las obras y nos equivocamos. Si creemos que la iglesia tiene un avivamiento por todo lo que estamos haciendo durante estos 4 años, solo por lo edilicio, estamos perdidos. Pero yo sí creo que la iglesia está en un avivamiento, porque mientras que también hacíamos el edilicio, Dios estaba trabajando con cada uno. ¿Y cómo cuesta? Yo sé que todos tendrían que decir, amén, pastor. Amén, a mí me cuesta tremendo. Organizar, no sé a quién le va a tocar. Mi hermano Danilo está con todo eso, después le va a llegar unos cuantos mensajes. El que tenga que organizar los que suben a la camioneta. Escúcheme, yo ya se lo avisé, después no digan que no. Ah, qué dolor de cabeza. ¿Cuántos son? 17. ¿Ya vinieron? No, me dijo uno que recién se estaba bañando. Y el otro no me contesta. ¿Y la camioneta y el que maneja? Bueno, no me toca ir, me toca... Sí, pero ¿y la plata? ¿Y quién tiene el dinero? ¿Cómo se la entrega? Uy, qué difícil. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es difícil? ¿Saben por qué cuesta tanto? Porque la intención de Dios es trabajar en nosotros. Amén. Una vez 2 hermanos me dijeron, pastor, si quiere, porque antes poníamos camionetas, antes cuando no había auto, ahora está lleno de autos, pero yo ponía 2 camionetas y me dice, pastor, lo ayudamos porque sé que justo tiene que preparar la palabra, nosotros la organizamos. Ay, Señor Dios. Le digo, amor, oremos por estos 2 hermanos. Cuando llegamos a la iglesia, esto es de verdad, los pelos del mundo. ¿Qué pasó? ¿No? Que
uno no me contesta. No es que estaba hablando de los hermanos, estaba nervioso. Que no sé qué voy a hacer, que dónde lo voy a levantar, y mira si me olvido de uno. No me contesta, pastor. Dije, ay, Señor. Dios trabajando en nosotros. Dios trabajando para nosotros cuando nosotros creemos que estamos trabajando para Él. Cada área de la iglesia es imprescindible. Pastor, ¿por qué no me dijo esto antes? Yo no hubiera trabajado. Porque la idea es que sean edificados. Que sean casa de Dios. Entonces David estaba con una intención buena de hacer la casa. Dios dijo, espera, te quiero contar algo. Tú no me vas a hacer casa a mí. Yo te estoy haciendo casa a ti. Ahora, ¿cómo nos presentamos a Dios para agradarle? ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios como esto que vamos a leer ahora, como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse? Porque es una pregunta lícita y yo creo que todos se la han hecho y yo también. El decirle, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿De verdad te agrada cómo lo estoy haciendo? Entonces aquí vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Algunos están diciendo, ay, con razón tuve tanta lucha, con razón era tanta, ahora me doy cuenta, Dios quería hacerme casa. Y hoy nos vamos a ir de aquí de este lugar bendecidos en el nombre de Jesús. Yo veía, hermanos, como oré el viernes, mientras que estaba trabajando, yo oraba, decía, Señor, qué tremendo como Dios trabajó en todos los que vinieron, todos. Vinieron las damas, vinieron los varones, qué tremendo. No es fácil. Habíamos acá unas cuantas personas y todos se fueron con una sorpresa. Pero en el proceso Dios estaba edificando a nosotros. Lo encontraron en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Los que han tenido reuniones de obreros se la tienen que saber de memoria. Dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transformaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno de estos son para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Hasta ahí, amén. Mira, Pablo le da una serie de señales al joven Timoteo que estaba comenzando a liderar una iglesia. Y le dice, Timoteo, exhorta a tu iglesia a que se presenten como obreros aprobados delante de Dios, que no tienen de qué avergonzarse. Eso ya es difícil. ¿Por qué? Porque Dios está construyendo una casa, pero en esa casa hay diferentes utensilios. Hay dos tipos. Está para el de uso honroso y para los usos viles. Y hoy tú y yo vamos a tener la posibilidad de elegir qué tipo de utensilio vamos a hacer en la casa de Dios. Porque además, cada uno somos templo, pero juntos somos iglesia. Y dentro de la iglesia, Dios tiene sus utensilios. Así que aquellos que se han preparado y están preparándose, dicen, yo quiero hacer algo para Dios, yo quiero servir a Dios,
tiene que tener esto claro. En la casa de Dios hay utensilios de oro y de plata, pero hay de barro y de madera. Dice el Señor, Pablo le estaba diciendo, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y le explica cómo hacer para poder ser utensilios usados por Dios en honra. Le dice, viles, que deben alejarse de la iniquidad, de lo que venimos hablando ese día, del pecado, de abominación y de cualquier cosa que a Dios no le agrada. Entonces encontramos un secreto, que no es tan secreto, pero que sí tenemos que profundizar. Es que tú y yo, para ser útiles en la mano del Señor, debemos apartarnos del pecado para que Dios nos use de manera honrosa. Pero dentro de la iglesia también hay personas que Dios lo usa de manera vil. Pero Pablo le dice, decirle que se aparten del pecado para que Dios lo use honrosamente. ¿Qué significa eso? Que son necesarios los que no son verdaderamente hijos de Dios, para los que sí son hijos de Dios sean probados. Así que los que no son verdaderamente hijos de Dios son usados de una manera vil, para poder destacar a los que sí son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser útiles al servicio de Dios? Dios dice, apartaos del pecado, de la iniquidad y de toda cosa que a Dios no le agrada. Ahora, esto no es fácil. Porque una cosa es decir gloria a Dios, qué lindo, pero otra cosa es ponerlo en práctica. Tú y yo vamos a empezar a servirle a Dios en cualquier área, ya sea cuando Dios nos enseña a ser esposos, que no sabíamos, cuando Dios le enseña a ser esposa, que no sabías, cuando Dios te enseña a ser un trabajador, que no sabías, o en muchas de las situaciones. Vamos a empezar a trabajar para Dios y nos vamos a dar cuenta de algo, que va a renacer en nosotros algo que ni siquiera sabía que teníamos. Que si yo voy a servir a la iglesia, escuchen bien, que si yo voy a poner a las personas en la camioneta, cada uno de los que suba va a trabajar conmigo. Cada una de las situaciones que vayan ocurriendo en ese mi trabajo, va a intentar Dios hacer una casa en nosotros. Ahora, no es cualquier casa. Recuerden que es una casa donde va a contener el Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor, el que me confiese y cree en mí, yo y mi Padre iremos a Él y haremos ¿qué? Morar en Él. Así que el primer camino es, Señor, yo creo. Y Dios dice, voy. Pero el segundo es, voy a hacer morada, voy a trabajar contigo. Los instrumentos que Dios utiliza para hacer una casa somos nosotros mismos. Por eso es tan necesaria la iglesia de Dios y tan importante. Porque acá mismo, entre nosotros, Dios empieza a trabajar en nosotros. Yo me dispongo y digo, Señor, yo me voy a encargar de limpiar toda esa cortina. Y Dios dice, ok, yo me voy a encargar de hacerte casa. Yo, ¿cómo, Señor? Porque voy a trabajar en ti y te voy a quitar el orgullo, te voy a quitar el ego, te voy a quitar todo lo que tengas que no pertenezca a mí, porque yo quiero morar en tu vida. Hay veces que nos enojamos cuando Dios nos quiere sacar algo. Nos enojamos, no, Señor, no quiero, yo lo voy a hacer así. Y Dios dice, no me estás haciendo casa para mí. Yo te estoy haciendo casa a ti. Es un principio básico fundamental que hoy le agradecemos al Señor y al Espíritu Santo por enviarnos. Escúchame bien. Hay personas que se han vuelto trabajadores individuales, han hecho sus pymes, su pequeña empresa con un solo capataz
y dueños que son ellos mismos. Entonces trabajan para la obra de Dios, pero no permiten que trabajen en ellos. Yo voy a hacer esto y a mí que nadie me diga nada. A mí que nadie me diga, porque yo lo estoy haciendo para Dios. Y como a Dios le gusta trabajar en nosotros, dice, ¿será? ¿Será? Sí, yo voy a hacer esto y bueno, y que los demás, no le gusta, no quieren, que los demás piensen lo que quieren. Yo voy a hacer esto. Y Dios dice, ¿será? Y otra vez nos pregunta, como le preguntó a Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo, pero con esta gente no trato más. Y Dios dice, te estás equivocando. Hay personas que no quieren ser exhortadas porque están haciéndole casa a Dios. No caso, casa, cuando Dios no necesita. Dios le dijo a David, ni los cielos de los cielos pueden contenerme. La tierra es el estrado de mis pies. ¿De verdad crees que me puede hacer una casa? Hermanos, ¿de verdad creemos que le podemos hacer algo a Dios? ¿O en realidad Dios está interesado en que cuando hacemos algo por Dios, Él haga algo en nosotros? En verdad, ¿cómo está dirigida nuestra flecha, como se dice ahora? ¿Hacia dónde se dirige? David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Ahora, ¿hacia dónde está enfocada nuestra dirección? A veces está enfocada en nuestro propio espejo, agradar nuestros deseos. A veces está enfocada a los hermanos, agradar a nuestros hermanos. Pero en realidad tendría que estar enfocada en Dios. Y eso va a hacer que agrademos a nuestro hermano y que nos agrademos nosotros mismos. Cuando esa dirección se quiebra y se rompe, no recibimos la exhortación. Porque no queremos recibir dirección, porque sabemos que esa dirección nos va a lastimar. Y al principio está bien que nos duele. Tenemos una lucha, tenemos una carga. Pero imagínense esto, pensemos juntos. David tiene la mejor idea de la historia. El mismo Dios le dice, decir a David que a nadie se le ocurrió esta idea. Escuchen bien, mira, están aprendiendo tanto que casi estamos terminando, bueno, vamos bastante ya. Escucha bien, no te digo ya vamos a orar, pero con esto vamos encaminando la oración. David tiene la mejor idea de la historia. Él se sienta en su palacio y dice, ya sé, voy a hacerle la mejor casa, el mejor templo para el mejor y único Dios. La mejor. David le responde y le dice, decir a David que a nadie se le ocurrió eso. Que ni siquiera yo le dije a ningún jefe de la tribu de Israel que hiciera una casa. Nadie, a nadie se le ocurrió. Que es el único que se le ocurre en estas locuras. Nadie. Y yo me imagino a David. Wow. Escucha, si yo hubiera sido David, voy a ponerme yo. Si yo hubiera sido David y el profeta me está diciendo eso, yo diría, qué idea, Señor. Y empieza el profeta a decirle, mira David, nadie ha tenido esa idea. La verdad, yo siempre viví en templos, o me manifesté en templos, en tabernáculos, pero esto superó todo. Nadie quiso hacer eso. Y David asentaba la cabeza. Y luego Dios le dice, pero tú no me vas a hacer la casa. La vas a hacer tú. Yo sé que quizá al leerlo rápidamente no me pone la intención, pero yo hoy te voy a poner, vamos a ponernos nosotros ahí. Imagínate tener la mejor idea de estos 4 años de iglesia. La mejor. De verdad. Algo sublime. Y que tú vengas. Escucha bien. Esto es un ejemplo. Y tú vengas y le digas, pastor, tengo esta idea. Y yo te mire y te diga,
4 años y a ninguna iglesia de las que yo conozco. Y tú dices, gloria a Dios. Y ve en el WhatsApp escribiendo el pastor, escribiendo. Pastor, Jonathan escribiendo. Tú dices, ¡oh, qué tremendo! Y le dices, mira, me dice, pastor, sé con la herramienta que vamos a trabajar, todo lo que vamos a hacer está todo arreglado. ¡Qué bueno! Y las manitos para arriba que a mí me gusta poner. Pero dice escribiendo. Y le contamos a todos, no, sí, no sabés la idea que se me ocurrió el pastor, dijo que está tremendo. ¡Ah, gloria a Dios! Y cuando leen el mensaje, me encanta tu idea, pero tú no lo vas a hacer. Dame tu idea que se la voy a dar a otro. Mira, yo no sé qué clase de profundidad tienes con Dios, pero a mí me dolería mucho. ¿Saben por qué? Porque Dios le había dicho a David, yo te haré casa a ti. ¿Cuánto nos duele cuando Dios trabaja en nuestra vida? ¿De verdad? Pero qué lindo que Dios trabaje en nuestra vida, porque en realidad tiene una intención de darnos dirección, de darnos propósito. Imagínate cómo se puede haber sentido David. Yo ahora le voy a decir lo que en realidad David hizo, pero ¿puedes imaginar? Yo te voy a decir lo que David pudo haberse imaginado si fuera alguno de este siglo, ¿no? De estos años. Natán, porque Dios se lo mandó a decir por una persona. No fue Dios mismo el que se lo dijo, se lo mandó a decir por Natán. Decirle Natán a David. ¿Qué te pasa, David? Le preguntaban. No, estoy enojado, estoy furioso. ¿Por qué? Porque tuve la mejor idea, porque se me ocurrió a mí, pero este mentiroso de Natán quiere hundirme. Él no quiere que yo dé a conocer esta idea. Él me quiere esconder, me quiere hundir. Él sabe que si yo lo hago, todos me van a aplaudir. Entonces lo que quiere Natán es esconderme. Él quiere que yo no trabaje para Dios. Él me quiere hacer mal. Siempre se la agarra conmigo. Este profeta siempre es conmigo. Eso sería alguien del 2024 al 25. ¿Sí o no? No, Natán, ¿qué me querés sacar la idea? Ya la registré, Agarro que llamo, ya la registré. ¿Por qué? Porque esa exhortación hacia mí, soy el rey. ¿Por qué hacia mí? Soy el único que se le ocurrió. Si la quería hacer vos, se te hubiera ocurrido antes. O hubiera dicho, David, mirá, yo tiré la idea y Natán se la contó a otro. Natán es como Jonathan, ¿no? Y Natán se la contó a otro. Mirá, van a hacer la idea que yo dije. No me llamaron y no me dijeron. Cualquier coincidencia con la realidad es casualidad. Miren que yo también, esto parece tontería, pero algo ya rebuscado, pero yo también lo hice en un tiempo. Pero mira lo que responde, esto es tremendo. Mira lo que responde David. Viene el profeta y le dice, me dijo Dios que esto y esto es lo que hemos hablado. Y ahora le dice, y también me dijo Dios algo. Escucha, David, esto es tremendo. Sí, dime, Natán. Mira, tú no vas a construir la casa de Dios. Dios sí que va a hacer la casa, pero va a elegir a uno de tu descendencia y a él lo tendrá por hijo y a él le hará construir la casa. ¿Sabes qué dice David? Mira, escucha bien, cuando vayas a tu casa termina de leer, porque yo te lo estoy diciendo de memoria, esto que estábamos leyendo en Samuel. David le dice, Señor, ¿qué has visto en mí? No solamente te gustó mi idea, la mejoraste, la perfeccionaste y se la entregaste a uno de mis hijos, de mi descendencia. Padre, ¿qué habré hecho para que me ames tanto? Padre, ¿qué habré hecho para que pienses tanto en mí? Señor, no soy digno de que hagas eso conmigo. No sé si me está entendiendo, pero David se despojó de sí mismo y le dijo, ahora entendí que lo que tú estás intencionado en hacer es hacer casa para mí. No solo
basado en las palabras. David dijo, voy a agarrar las herramientas, todo lo que necesite, y se lo alcanzo a mi hijo Salomón para que él pueda hacer la obra. ¡Aleluya! De Dios, un corazón como el de Dios. Y Dios dijo, David es como de mi corazón. Qué lindo que hoy tú y yo podamos practicar ser como el corazón de Dios. Qué lindo que podamos decir, Señor, al fin de cuentas, yo no estoy predicando para ganar almas para ti. Estoy predicando para que hagas casa de mí. Yo quiero transmitir lo que tú me transmitiste a mí, pero Señor, el que hace la obra eres tú. Y a veces nos toca decir cosas que no son fáciles, como decía mi hermano Enrique hace un rato. Pero mientras que estábamos construyendo acá, y mi idea, no sé nada de construcción, pero él decía, pero hermano, ¿y si qué le parece esto? No, pero tenemos que hacerlo de esta manera. Es que el que ya lo sabe de antemano, aunque cueste, tiene que decirlo. Y a veces nos toca tener que decir cosas, pero que la intención es que Dios haga casa en cada uno de nosotros. Porque mira, tú y yo no somos portadores de cualquier cosa. Tú y yo no somos simples mortales que andamos en el mundo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Escúchame. Cuando Dios bajaba al monte, el monte temblaba. Los cielos temblaban. Caían truenos, relámpagos, la tierra vibraba. Solo cuando Dios bajaba a hablar con Moisés. Todo ese poder que no se puede explicar ha sido depositado en nosotros. Y Dios nos dice ahora, yo estoy haciéndote casa. Todo lo que haces, al fin de cuentas, es para ti mismo. Yo veía a todos mis hermanos trabajar, perdón, pero cuando me iba para casa decía, Señor, yo estoy más que alegre con el piso, con todo lo que está haciendo el Señor. Veía los mensajes, qué alegría, decía, estoy cansado pero me estoy riendo. Y subían fotos y glorificaban a Dios. Yo le decía, Señor, esta iglesia dentro de poco, perdón, no quiero romper sus ilusiones, pero dentro de poco, alguien quizás la ocupará, pero nosotros estaremos en el cielo para siempre con Él. Qué hermoso es trabajar para Dios. Pero qué difícil, hermano, te digo, es difícil trabajar para Dios. Te la van a dar, como dice ahora, perdón la expresión, pero para que te entiendan. Pero por favor, no quites tu mirada del plano original. Mira, yo tengo un plano original en mi vida. Varias veces lo perdí, varias veces lo desperdicié, varias veces le quité el valor. Pero una vez que Dios me lo puso de vuelta en mis manos, una vez que lo encontré de vuelta, mire, no habrá nadie que me lo podrá quitar de las manos. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el infierno, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. El plano que Dios me dio es, estoy haciéndote casa. La construyo yo, la hago yo, son mis gustos, son mis colores, son mis medidas. Pero quiero decirte algo, va a ser bueno para ti, va a ser bueno para ti. Y he comprobado que Dios siempre termina teniendo la razón.
Y aunque parezca lógico esto que te estoy diciendo, pero tú y yo muchas veces pensamos que Dios, ¿será que tiene la razón? ¿Será que lo va a hacer? ¿Será que da tiempo? ¿Será que Dios lo va a hacer? Pero Dios siempre cumple con sus promesas. ¡Aleluya! Él termina la obra. Dice el Señor, y la obra que comencé en vosotros la perfeccionaré hasta el fin de los tiempos. Mañana Dios va a seguir trabajando con nosotros. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Dejarnos nivelar por Dios. Dejarnos trabajar por Dios. Quiero decirte algo. Vamos a llorar. Mira, a esta iglesia le hemos hecho cosas. Hemos golpeado paredes, hemos tirado el piso, le pegamos, lo subimos allá, le golpeamos por maceta. Bueno, como ellos lo hicieron todo, yo. ¿Cuántas cosas hicimos? Quizá al principio no entendía nada, imagínense. Cuando tiramos toda esta pared, no quiero. Cuando empezamos a pintar, no, pero dejame la pintura, que empezamos a rasquetear, pero me duele. Cuando tuvimos que tirar la pared para poner una puerta, ¡qué dolor! Cuando tuvimos que sacar todos los bancos, ¿por qué ahora parece que me quedo solo, no hay nadie? Hicimos que el culto fuera domingo. ¿Qué pensaría la iglesia si pudiera hacerlo? No hay nadie, me dejaron solo. Me golpearon, me pegaron, me dejaron solo. Me cambiaron, me transformaron. Pero lo que no sabía este lugar es que lo estamos haciendo en casa de Dios. Lo que quizás no entendían las paredes, ni siquiera los vecinos, los ruidos, los movimientos para arriba y abajo y autos que venían y que se van, y qué ruido, y qué vamos, y qué risa, y qué música. Y estábamos haciendo casa a Dios. Y a veces no entendemos que en nuestra vida pasa lo mismo. Dios tiene que rasquetear profundo. Dios a veces permite que nos golpeen. Dios a veces tiene que tirar algunas barreras, algunos muros en nuestra vida. Y nosotros decimos, Señor, ahora me va a dejar solo. Ahora parece que todos se fueron. Y Dios te dice, no te olvides del plano principal. Te estoy haciendo casa. Para mí, el plano principal, te estoy haciendo casa. Podríamos ver el cambio tremendo que hubo. Ahora te invito a hacer algo. Lo que viene hace poco, pero lo que viene hace mucho. Cierra tus ojos el primer día que viniste aquí y piensa en cómo viniste. Piensa en la lucha. Quiero llevarte a un lugar un poco difícil. Piensa en la lucha que tuvimos este mes. Cosas que no te imaginarías que hubieras pasado trabajando para Dios. Esto no debería ocurrir a alguien que trabaja para Dios. Piensa en lo que viviste años atrás. Piensa en las malas noticias, en las enfermedades quizás, en las dolencias, en los que se fueron. Piensa en los que dijeron que no volverían más, pero volvieron a tu lado. Piensa en las lágrimas que derramaste y piensa en las veces que pasaste el altar diciendo, ¿por qué, Señor, a mí? Con tus ojos cerrados. Piensa diciendo en las veces que decías, Señor, estoy yendo a la iglesia y parece que más hay más ataques. ¿Por qué tantos golpes? ¿Por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué me desamparaste, Señor? Piensa cuando creíste que quedaste solo, que todos se fueron. Con tus ojos cerrados, ponte a pensar en las luchas que has tenido, en las dificultades que has vivido y que pensabas, Dios me dejó solo, Dios me dejó sola. Piénsalo bien, por favor, date un momento, un minuto más. ¿Te acuerdas? Y ahora lentamente, mientras que estás abriendo los ojos, empieza a mirar lo que Dios ya hizo en ti. Porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa
la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Escucha, mira la herencia que Dios te ha dejado. Mira lo que Dios hizo en tu vida. Mira lo que Dios está haciendo. Él encendió la luz cuando todo parecía oscurecerse. Él encendió la luz cuando todo parecía apagarse. Y ahora que abres los ojos, puedes ver hacia tu alrededor y decir: lo entendí, Señor. Lo acabo de entender. Lo acabo de comprender. Estabas haciéndome casa para el Espíritu Santo de Dios. No es cualquier cosa. Abre tus ojos ahora y dile: Señor, gracias. Gracias. Gracias porque has depositado en mí algo más valioso que el oro. Algo más poderoso que una bomba atómica, Señor. Algo más grande que los cielos. Tú estás en mí. ¿Y sabes qué? Ahora yo estoy por ti. Y uno cuando empieza a entender que a veces no son nuestros gustos de lo que Dios hace en mi vida y en tu vida, pero yo quería de tal manera, pero ahora abre los ojos y te diste cuenta la manera que queríamos no era la que Dios en realidad iba a usar. ¿Te das cuenta? Ahora que abriste tus ojos, estás haciendo el ejercicio. Mira a tu alrededor. Este es uno de los salmos el que le acabo de relatar, de lo que me gusta. Pero también hay otro que dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Mira a tu alrededor. En lugar de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. ¿Qué te parece lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué te parece darte cuenta que muchos de los golpes, muchas de las pruebas, hoy te das cuenta que era porque Dios te estaba haciendo casa? Aleluya. Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuántos de los que están aquí quieren bendecir a Jehová?